Buenas noches, estimados estudiantes. Empezamos entonces con la clase del día de hoy. ¿Sí? Continuamos con el tema que es multiplicación y división de polinomios. Anterior habíamos estudiado lo que es suma y resta, ¿sí? Recuerden que para poder sumar y restar monomios, estos tienen que ser semejantes, ¿sí? Es decir, tienen que tener la misma parte literal y se opera o se suma o se resta con la parte numérica, ¿ya? El día de hoy vamos a ver lo que es la multiplicación. Bueno, empezamos entonces, nos dice, una parte importante del evento se consigue a través de la campaña de publicidad que se desarrolle. Ya, entonces, sabemos pues que esto, buenas noches, bienvenidos. Esto ocurre, por ejemplo, en las campañas políticas, ¿sí? Mientras más llamativo es el afiche, sí, más nos llama la atención, ¿no es cierto? O también ocurre cuando se ponen en ofertas ropa, calzado, entonces se hacen los afiches para poder, digamos, captar más clientela, más gente, ¿ya? Entonces eso es lo que nos dice aquí, que una parte importante del éxito de un evento se consigue a través de la campaña de publicidad que se desarrolle, ¿sí? O cuando en realidad se va a realizar, por decir, un baile, una fiesta, entonces también hacen estos afiches de publicidad. Bueno, vamos a observar el afiche, ¿sí? Aquí tenemos un afiche que por decir, primero tiene fuera un marco, ¿sí? Y por dentro está lo que es la publicidad. Observa el afiche y conteste, ¿ya? Nos pide que escribamos la expresión que representa el largo del afiche, ¿sí? Es decir, solo lo que está dentro, la publicidad. Recuerden que todo esto es el largo y lo que está acá adentro, o sea, lo que está así, de forma horizontal es el ancho, ¿sí? Es decir, la parte más larga, largo, y la parte más corta, el ancho. Entonces nos dice, escriba la expresión que representa el largo del afiche. Solo vamos a hablar de este cuadrito, de este rectángulo de acá adentro, que viene a ser nuestro afiche. Bueno, alguien me pidió entrar y ya se me fue, ¿ya? Entonces, ¿cómo escribo esta expresión? Miren, que yo conozco que de acá a acá vale X, de la punta de aquí a la punta de abajo, ¿sí? Y conozco también que hasta aquí hay una distancia de 60, acá abajo también hay una distancia de 60. Sí, lo vamos a hacer ya con variables, no lo vamos a hacer con números. Entonces, ¿cuánto me representa todo? A ver, escribe la expresión que representa el largo del afiche. Ya. Entonces estamos con esta parte de aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Esta parte, ¿cuánto me representa? Me representa lo que vale X menos estos 60 de aquí y estos 60 de acá que no van. Entonces ese largo me representa X, ¿sí? Todo esto, X menos esta parte y ya me queda solo la ficha, ¿verdad? Vamos a darle entrada a doña Julia. Entonces, X menos 60 centímetros de abajo, 60 centímetros de abajo y menos los otros 60 centímetros de la parte de arriba. 60 y estos 60, entonces eso es lo que me representa el largo. Y esto es igual a X menos 60 centímetros. Menos 60 centímetros, me queda menos 120 centímetros. Eso es lo que me representa el largo del afiche. X menos 120 centímetros. ¿Sí? El largo. Vamos con el ancho. Vamos con el ancho. También me pide que determine el ancho de este afiche. Con variables. El ancho de este afiche. De aquí a acá vale Y. ¿Sí?
De aquí a acá vale Y. Yo solo quiero saber este largo de aquí, ¿verdad? Solo este largo. Pero yo conozco el largo de acá a acá que vale Y. ¿Cuál no considero ahí? Y menos, ¿qué no iría ahí? Y menos estos 40 de aquí y menos estos 40 de acá, ¿verdad? Ahí no considero esos 40 porque esos 40 son por decir de la hoja que está en blanco, ¿verdad? Solo me pide de la ficha. Y menos 40 centímetros y menos 40 centímetros. ¿Sí? Esto nos queda como resultado Y menos 40. Menos 40 signos iguales se suman, recordarán eso. Y se conserva el mismo signo. Y menos 80 centímetros. ¿Ya? Entonces aquí ya tenemos expresado, voy a ponerlo con otro color para que no se, para diferenciarlo, ¿ya? Ya tenemos expresado entonces el largo del afiche, que es este de aquí, el largo, y el ancho, que es esta parte de aquí. Eso es el largo del afiche y este es el ancho del afiche. Ahora me dice, determina la expresión que representa el área del afiche. Solo quiero saber el área. Entonces sabemos que área es igual a base por altura. O largo por ancho también se le dice, ¿no es cierto? En un cuadrado y un rectángulo, área es igual a base por altura. Área es igual. Entonces, la base viene a ser nuestro ancho. Y nuestro ancho vale 10, perdón, Y menos 80 centímetros. Eso es nuestra base o nuestro ancho. Por la altura, que viene a ser el largo. La altura vale X menos 120. Si hay alguna pregunta, irán haciendo para no irme muy lejos, ¿ya? Y poderlo explicar. ¿Sí me entendieron cómo saqué la base ¿sí me entendieron cómo lo saqué? Sí, ¿puedes repetir, por favor? Verán, nos dan un... Solo cómo sacó la base. Ya, nos dan un cartel, por decirlo así, un cartel con estas mediciones. Miren, un cartel que de aquí a acá vale y el largo vale X. Y me da un afiche que está adentro. No me da las medidas del afiche, solo me da la distancia que hay de entre este afiche a cada lado. Para el lado superior hay 60 y para el lado inferior hay 60. Y para cada lado derecho e izquierdo hay 40 centímetros, ¿sí? Esa es la distancia. No sé cuánto vale esto, ni esto, ¿ya? Entonces, en la primera pregunta me dice que determine el largo. El largo es esto, ¿no es cierto? El largo. Pero como me pide de la ficha, entonces tengo que encontrar el largo de aquí. Este largo. Y este largo mide. Eso es lo que quiero saber. Ya, apagarán por favor el micrófono. Ya, aquí tenemos el largo, ya, que no sé cuánto en realidad mide, pero sí conozco que de acá a acá vale X. Ya, de acá a acá vale X. Y también conozco que este ladito de aquí vale 60 y este vale 60. Entonces, aquí, ¿cómo encontramos el largo? Escribiendo X y quitándole estos dos lados, porque este lado de aquí, este pedazo de aquí, voy a decirlo así, y el de acá no le corresponden a la ficha, entonces por eso los resto, ¿ya? Entonces digo X, le quito estos 60 de aquí y le quito estos 60 de aquí y me va a quedar solo este pedacito cuánto mide. Este pedacito de aquí entonces mide X menos 120 centímetros. ¿Ya? Ahora el ancho vuelta es esto de acá, ¿verdad? O lo de acá arriba. De acá a acá mide Y, el ancho. Todo esto mide Y. De aquí a acá mide 40 y de acá a acá mide 40. Solo quiero saber de aquí a aquí.
Entonces, ¿cómo hago? Digo y le quito estos 40 de aquí y estos 40 de acá. Y quitándole nos queda y menos 80 centímetros. ¿Ya? Y ahí tenemos ya el ancho o la base. Ancho o base, largo o altura. Una vez que ya tenemos esto, también nos pide que determinemos el área de esta afiche. Entonces el área es igual a base por altura. La base nos medía y menos 80 centímetros por la altura. La altura mide x menos 120 centímetros. ¿Ya? Le voy a quitar ese por porque si ya lo dejo así entre paréntesis, ya se sobreentiende que se están multiplicando. Si aquí hubiera un signo en medio, ahí se entiende que se están sumando. Ahí que se están restando. Pero recuerden que siempre lo que está al lado del paréntesis se está multiplicando con todo lo que está dentro. ¿Ya? En este caso es una multiplicación porque no hay ningún signo en medio. Aquí no hay ningún signo, entonces se sobreentiende que todo esto está multiplicando con todo lo de acá. ¿Cómo vamos a hacer la multiplicación? Entonces lo vamos a dejar ahí en suspenso porque vamos a ver la multiplicación más acá abajo. ¿Cómo hago una multiplicación? ¿Ya? Entonces aprendemos a hacer la multiplicación abajo y subimos a terminar de hacer el ejercicio. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya, bueno. Entonces, empezamos con la multiplicación de polinomios. Nos vamos a encontrar con 3 casos, ¿sí? De multiplicación. Nos vamos a encontrar multiplicación solo de monomios, es decir, de un solo término por un solo término. Recuerden que todo esto es un monomio. Vamos a recordar los monomios. Por ejemplo, si yo tengo 2xy, es un monomio. Pero si yo tengo 2x más y, es un binomio. O ya a partir de 2 términos para arriba ya se les dice también polinomios. ¿Ya? Si yo tengo 2x más y menos z, ya es un trinomio. Ya 3 términos, 1, 2 y 3. Cuando hay solito el término se llama un monomio. Yo puedo tener 2xyz, pero está todo junto, viene a ser un monomio. Puedo tener a solita, en minúsculas, ya a solita también es un monomio. Puedo tener a, b, c, d, es un monomio. Un monomio, cuando está solito todo, un monomio, ¿ya? Si tengo a, b más 4c, d, e, ahí tengo un polinomio. O también, como tengo 2 términos, un binomio, 1 y 2, ¿ya? Entonces ahora solo vamos a ver con monomios. ¿Cómo se realiza la multiplicación? Se realiza multiplicando primero sus coeficientes, es decir, sus partes numéricas. Y luego vamos a multiplicar sus partes literales, recordando la multiplicación de potencias de bases iguales, que nos dice que a por a nos da al cuadrado. Parece que sí empezamos a ver la clase anterior un poquito de esto, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice esta propiedad? Que al multiplicar 2 bases iguales, es decir, 2 letras iguales, no importa aquí, puedo tener aquí esta letra con diferente exponente, ¿ya? ¿Qué hago? Escribo la misma base y sumo sus exponentes. Entonces empezamos con el ejemplo que está aquí. Primero multiplicamos sus partes numéricas, teniendo en cuenta obviamente sus signos, y como es multiplicación, aplicamos la ley de los signos. Menos por más, menos. Y los números 3 por 4, 12. Y ahora sí, empezamos con la parte literal. Recuerden que en la suma y resta, para yo poder sumar o restar, de ley tenían que ser semejantes, es decir, tenían que tener las mismas partes literales. Aquí en la multiplicación no, y en la división tampoco. Miren que tengo x cuadrado y acá tengo x cuarta y cubo z cuadrado. Entonces no hay ningún problema ahí para yo poder multiplicar. Lo que sí tengo que tener en cuenta la propiedad de las potencias, ¿sí? Entonces empezamos. X cuadrado
por, y acá veo si hay alguna X. Si no hay ninguna X aquí, simplemente este X cuadrado lo copio acá. Pero como aquí sí tenemos una X, entonces digo X cuadrado por X a la cuarta, escribo la base que es X y sumo sus exponentes. 2 más 4, 6. Ahora con Y. Y por, si tenemos acá una Y. Entonces también puedo escribir la base que es Y y sumar sus exponentes. Aquí se sobreentiende que tengo 1. 1 más 3, 4. Ya no tengo ninguna letra aquí. No significa que ya se acabó el ejercicio, sino que me quedo acá con el otro factor y observo que sí tengo todavía aquí una letra que es z al cuadrado. Como esa ya no tiene con quién operar, acá no hay otra z, la copio tal como está al lado, ¿sí? Z cuadrado. Y así queda la multiplicación de monomios. ¿Alguna pregunta? No, licenciada. No, dice. Tengo que salir a tardecito, ¿ya? ¿Perdón? Tengo que salir, licenciada, no sé si voy a dar el tardecito, ¿ya? Vaya, don Jaime. Esta es don Jaime. Por favor, disculpe, ¿no? Sí, vaya nomás. Hasta luego. Ya, hasta luego. Dice que interrumpa. A mí también deme permiso, es que no estoy en la casa y ya se me va a apagar el celular. Ya, Si me vaya interesa nomás. la clase, pues ya mismo se me apaga. Ya, vaya nomás. Verá la clase que está grabada, ¿ya? Ya Lice me envió el video, gracias. Ya. Entonces seguimos con la multiplicación, en cambio, de un monomio, cuando tenemos un solo término, por un polinomio, ¿ya? La que acabamos de ver fue monomio por monomio. Ahora, monomio por polinomio. Para multiplicar un monomio por un polinomio, se multiplica el monomio, este monomio lo vamos a multiplicar por cada uno de los términos del polinomio. Al final, si resultan términos semejantes, obviamente los reducimos. Eso significa de que si al final me encuentro con una suma o una resta en donde sus letras son semejantes, pues las opero, porque ustedes ya pueden sumar y restar, ¿ya? Entonces empezamos. Tenemos 5m cuadrado n cubo que multiplica por m cuadrado n menos mn cuadrado. ¿Cómo vamos a operar? Recuerden, el monomio se multiplica primero por un término del polinomio y luego por el otro término, teniendo en cuenta los signos, ¿sí? Entonces operamos tal como lo acabamos de hacer en la parte de arriba, como tener aquí un monomio por un monomio y luego otra vez un monomio por un monomio, ¿sí? Entonces tenemos 5, aquí se sobreentiende que tengo 1, 5 por 1, 5, y ahora las letras. Tengo m cuadrado por m cuadrado, escribo la base y sumo los exponentes que nos queda 2 más 2, 4. Ahora n cubo por n, son letras igual, que tienen la misma base, escribo la n y nos queda 3 más 1, 4. Hasta ahí he multiplicado con el primer término. Ahora vamos nuevamente el mismo procedimiento, pero con el segundo. Si tuviera 3 términos, hago nuevamente lo mismo, con el tercero, con el cuarto, con el quinto, ¿ya? En este caso tenemos 2. Entonces, volvemos a hacer el mismo procedimiento. Más del 5 por menos que tengo aquí, nos queda menos. Y nos queda 5 por 1, 5. Y las letras m cuadrado por m, m cubo, n cubo por n cuadrado, n, y sumamos los exponentes que es 3 más 2, 5. En m también sumamos los exponentes porque tenemos m cuadrado por m, 2 más 1 de aquí, 3. Ya, se me pasó por alto. Esto es, jóvenes, semejante a como cuando aplicábamos la propiedad distributiva, que la tenemos aquí. Es como tener así, a que multiplica por b más c. Entonces multiplicamos a por b, y el signo que está aquí, obviamente con este, porque si tuviera un menos ya va a cambiar el signo de acá. Más por más, y a por c, ac. Similar, es la propiedad distributiva, se llama, ¿ya? Como les digo, si aquí tuviera otro término, un tercer término, hago lo mismo.
Lo mismo, pero ya con el tercer término. Ya vamos a ver si avanzamos a hacer más ejercicios. Ya, hasta ahí nos quedamos con la multiplicación de un monomio por un polinomio. Ahora, multiplicación de polinomio por polinomio. El ejemplo que tenemos acá arriba que quedó pendiente. Este es un polinomio por un polinomio. Ya lo vamos a ver cómo se lo hace. A ver, estamos por aquí. La multiplicación de polinomios se basa en la propiedad distributiva, también en la propiedad distributiva. Para multiplicar dos polinomios, se multiplica cada uno de los términos del multiplicando, ese es nuestro multiplicando, por todos los términos del multiplicador y luego se suman los resultados. Verán, ¿cómo vamos a hacer en pocas palabras la multiplicación de un polinomio por un polinomio? Primero escogemos el primer término, ¿sí? Escogemos el primer término. Este es nuestro primer término. Y hacemos lo mismo que acabamos de hacer acá arriba. Este lo multiplicamos por el primero, luego por el segundo y luego por el tercero. El mismo, ¿sí? No se olviden, primero cojo el primer término y empiezo a multiplicar por el primero, por el segundo, por el tercero. Lo que hicimos aquí. Una vez que ya termino con estos tres, empiezo con el siguiente término. Y hago lo mismo, por el primero, por el segundo y por el tercero. Si aquí tuviera otro término, hago lo mismo. Ya una vez que termine con el segundo, empiezo con el tercero, por el primero, por el segundo y por el tercero. Tiene que multiplicarse con todos los términos. Entonces empezamos con el ejemplo. X cuadrado por 5y nos va a quedar 5. Como no tengo las bases iguales, se copian tal como está la parte literal. X cuadrado y. ¿Sí? Nuevamente, aquí se sobreentiende que tengo 1. Entonces 1 por 5 que nos va a quedar 5. X cuadrado por y, X cuadrado y. Ya acabamos con el primer término de acá. Nuevamente el mismo, pero por el segundo. Hacemos lo mismo, entonces nos queda 1 por 4, 4. No se olviden el signo que está aquí, porque aquí tenemos un positivo. Por un positivo nos queda positivo, 4. Y vemos la parte literal. Aquí tengo x cuadrado y aquí 4 tiene x. Estas bases sí son iguales. Entonces escribo la misma base y sumo sus exponentes, que nos queda 2 más 1, 3. Y finalmente nos queda más por menos menos x cuadrado por 5. Nos queda 5x cuadrado. Escribimos en orden, ¿sí? Alguien me va a decir, ¿y por qué no pongo x cuadrado 5? Porque esa no es la forma correcta de escribir. Primero se escribe la parte numérica y luego la parte literal. Por eso, primero escribimos el 5. 5x cuadrado, como está aquí. ¿Ya? Entonces, hemos acabado con el primer número, el primer término, perdón, multiplicado por cada uno de los términos del segundo polinomio. Ahora empezamos con el mismo procedimiento, pero con el segundo término del primer polinomio. Y este nuevamente lo empezamos a multiplicar teniendo en cuenta sus signos. Aquí es positivo. Cuando son positivos casi no hay mucho inconveniente, pero cuando son negativos sí tengo que estar más, ¿cómo es la palabra? Más cuidado, ¿ya? Entonces aquí tenemos más por más, que nos queda más. Ahora los números. 3 por 5, 15. Ahora las letras. XY por Y. Tienen que ver ustedes ahí cuál se repite. La que se repite suman los exponentes y la que no la escriben tal como está. Entonces nos queda aquí XY cuadrado. XY cuadrado. Ahora con el segundo. Más por más. 3 por 4, 12. Y lo mismo con las letras. Aquí tengo XY por X. La que se repite es X. Y tienen exponente 1 y 1. Entonces tenemos 1 más 1, 2. X cuadrado y. Y nos queda finalmente 3XY por menos 5. Más por menos, que nos queda menos.
3 por 5, 15. XY, acá no tiene parte literal. Entonces solo nos quedamos con esta parte de aquí que es XY. ¿Ya? ¿A qué se refiere que luego se reducen los términos semejantes? Ya estamos con toda esta multiplicación. Aquí nosotros vamos a observar si tengo letras que son semejantes para yo poderlas sumar o restar dependiendo del signo. Entonces observamos, miren, x cuadrado y, aquí no tengo, x cuadrado y, aquí sí. ¿Verdad? Esta con esa sí se repiten, son semejantes. Yo sí puedo sumar o restar cuando son semejantes. Entonces aquí sumamos 5 más 12, que nos da 17x cuadrado y. Sumamos las partes numéricas y conservamos las partes literales, que fue la clase anterior que vimos. Ya, hasta ahí, por cuentas puedo decir que puedo ir, como hacíamos antes, así, como haciéndoles una línea, para no equivocarnos. Licenciada, Dígame. perdón que le interrumpa. ¿Me puede dar permiso, por favor? Vaya. ¿Con quién tengo el gusto? Disculpe. Ana Romero, licenciada. Ya, vaya nomás. Gracias, licenciada. Ya, tenemos entonces 5 más 12, 17x cuadrado y. Ahora vemos si esta de aquí se repite, 4x cubo, no se repite, entonces la copiamos con su signo. Vemos si 5x cuadrado, o sea, x cuadrado, hay más x cuadrados, no hay, lo pasamos con su signo y así con todas, ¿sí? Entonces podemos observar que ya no hay más letras que son semejantes. Entonces la multiplicación queda expresada hasta ahí. ¿Sí? Bueno, no sé si tienen alguna duda hasta ahí. ¿Preguntas tal vez hasta ahí? Ya, entonces está creo todo claro. Vamos entonces a resolver la operación de aquí. ¿Ya? Entonces aquí tengo un polinomio por un polinomio. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a multiplicar? Vamos a multiplicar primero y va a multiplicar por x y luego va a multiplicar por menos 120. Recuerden que primero cogemos la primera y multiplicamos por todos los términos del segundo polinomio. Entonces tenemos y por x, yx, ¿sí? Pero lo vamos a escribir en orden que nos queda xy. Y por x, xy. Ahora, y, que es positiva, más por menos, menos. Y por 120, no le voy a poner los centímetros, ¿ya? Porque esto ya es al final. No, pues dejémosle. Ya. Y por 120 nos va a quedar 120 y. Y por 120, 120 y. Ahora, ya terminé y con todos los términos del segundo polinomio. Ahora empezamos con el menos 80. ¿Sí? Menos 80 se va a multiplicar por x y se va a multiplicar por 120. Entonces empezamos menos por más de x, que tiene más, nos queda menos, y 80 por x, 80x. Y luego tenemos menos por menos que nos queda más, 80 por 120. ¿Cuánto nos queda 80 por 120? 9.600. 9.600. 9.600 nomás quedaría, pues. 9.600, ¿ya? No estamos escribiendo el centímetro, porque ya sabemos que nos va a quedar en centímetros cuadrados. Ya. Ahora, voy a observar si aquí tengo términos semejantes, ¿sí? Entonces observamos, tengo xy menos 120y menos 80x más 9.600. ¿Tengo términos semejantes para poderlos sumar o restar? No. No. Ya, entonces la respuesta No, queda ahí. No puedo operar. ¿Ya? La respuesta nos queda ahí, tal como está. Ese es el área. Este es el área. XY menos 120y
Menos 80x más 9600. Ese es el área del afiche. ¿Sí? Ya, hasta ahí. No sé si hay alguna pregunta ahí. Licenciada, disculpe, ¿esto va en el portafolio? No, va en el portafolio las actividades que están aquí. En tu portafolio realiza lo siguiente. De aquí para abajo, semana 3. Ah, ya, Sí. ya No, licenciada, gracias. materia no tienen que pasar. Y vamos a ver Ya, licenciada, la división de polinomios. ya, gracias. Para dividir un polinomio para un monomio, solo vamos a ver un polinomio para un monomio. Para dividir un polinomio, todo este es un polinomio. Para un monomio se divide cada uno de los términos del polinomio para el monomio. ¿Sí? Cada uno de estos lo vamos a dividir para el monomio, como está expresado aquí. Y también aquí tenemos otra propiedad. La propiedad, en cambio, me dice que si las bases son iguales, escribimos la base y restamos los exponentes. ¿Ya? Esa es la otra propiedad que hay. Entonces, en la multiplicación, si las bases son iguales, escribo la base y sumo sus exponentes. Y en la división, en cambio, escribo su base y resto sus exponentes. Miren, aquí tenemos x a la quinta sobre x cuadrado. Entonces, aquí tenemos bases iguales. ¿Qué hago? Escribo la base y resto los exponentes. Como aquí la puse en el numerador, quiere decir que voy a restar de arriba para abajo. 5 menos 2, 3. 3 viene a ser el exponente. ¿Qué pasa? Un ejemplo, si yo tengo lo siguiente. Yo no tengo el 5 arriba y tengo el 2. Y acá abajo tengo el 5. ¿Qué significa? Que el mayor, si ustedes van a restar obviamente de donde está el mayor al menor, porque también puedo restar 2 menos 5 y me va a quedar aquí menos 3, pero no es correcto escribir una potencia con exponente negativo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Si yo tengo este caso, donde el exponente es mayor y está en el denominador, ¿sí? Yo dejo expresada arriba la unidad y voy a restar de abajo hacia arriba. 5 menos 2, 3. Menos 2, 3. Entonces, si yo tengo x cuadrado sobre x a la quinta, me va a quedar 1 sobre x al cubo. Pero un ejemplo que tenga esto, que aquí tenga un 6 y aquí tenga un 3. Entonces, fácil, yo aquí ya divido la parte numérica. 6 dividido para 3 a 2. Ese 2 sí se queda en el numerador porque arriba está el mayor, que es el 6. 6 para 3 a 2. Ahora, las partes literales. En las partes literales sí el exponente está en el denominador. Entonces, ahí yo lo ubico en donde está el mayor. El mayor está abajo en el denominador, que es el 5. Y de ahí restamos 5 menos 2, 3. ¿Ya? Aquí en cambio el mayor está arriba, por eso x queda arriba. ¿Sí? Arriba en el... Queda lo mismo, dice, simplemente la división de 6 por 3 va en la parte de arriba. Lo voy a hacer aquí, pero con el ejemplo que tenemos acá, ¿ya? Voy a hacerlo con el de acá. En cambio, aquí tengo 5 y aquí tengo un 3. Perdón, un 2. Igual, 6 para 3 a 2. Pero aquí el exponente mayor está en el numerador. Entonces ahí resto de arriba para abajo. 5 menos 2, 3. Pero no lo voy a ubicar abajo, tendrán cuidado con eso. Porque ya vimos este tema con ustedes y algunos sí se equivocaban. Y abajo en el denominador ya pues no va nada. O si quieren pueden poner la unidad, queda lo mismo. ¿Sí? O si no, simplemente nada, se queda ahí. Solo se queda como una, o sea, como una respuesta nomás así. Ya saben que también se sobreentiende que ahí está la unidad en el denominador. Miren, así. Pero si el exponente está mayor en el denominador, ahí sí lo dejo en el denominador mismo y resto para arriba.
¿Ya? Entonces vamos a ver este ejemplo. Tenemos 3a cubo menos 6a cuadrado b más 9ab cuadrado dividido para 3a. ¿Qué me dice la regla? Que todo este polinomio se divide para el monomio. Entonces todo este polinomio lo vamos a dividir para el monomio. Y lo vamos a expresar así. 3a cubo dividido para 3a, menos 6a cuadrado b dividido para 3a, más 9ab cuadrado dividido para 3a. Hasta ahí. Ahora sí, empezamos dividiendo partes numéricas y partes literales, teniendo en cuenta aquí la regla que acabamos de ver. Dividimos 3 para 3 a 1. A cubo dividido para a, como tengo la misma base, divido la base, se queda en el numerador, porque arriba está mayor el exponente. Y resto los exponentes. 3 menos 1, 2. El signo que sigue, menos. Lo mismo. 6 para 3 a 2. Ahora la parte literal. Tengo a cuadrado dividido para a. Resto los exponentes. 2 menos 1, que me va a quedar 1, es decir, a. Y b no tengo con quién dividir, entonces lo paso tal como está. B. Luego sigue más 9 dividido por 3 a 3. A. Para a, miren, aquí tengo el mismo exponente arriba y el mismo exponente abajo. Si yo resto me quedaría 1 menos 1, 0, ¿no es cierto? 1 menos 1, 0. Y todo número elevado a un exponente 0 me queda como respuesta 1. Es decir, aquí me quedaría 3 por 1, que me va a quedar igual 3. O otra manera también que se puede hacer cuando yo tengo la misma base en el numerador y la misma base en el denominador, se simplifica. Es otra forma que también se la puede entender así. Simplifico. ¿Ya? La misma arriba, la misma abajo. Es como cuando vemos en física, ¿se acuerdan? Tenemos kilómetro arriba, kilómetro abajo, lo simplificamos. Ya. Y solo nos quedaría aquí, pues, 9 para 3 a 3, b cuadrado, b cuadrado. ¿Ya? Hasta ahí sería lo que es la división. Bueno, en honor al tiempo voy a seguir. ¿Qué tienen que hacer? Vamos a encontrar, encuentra el producto resolviendo cada cuadro de doble entrada. Observa el ejemplo. Ya, este cuadrito ustedes tienen que completar. Así muévete que son las 8. ¿Perdón? ¿Me preguntó algo? No, disculpe, fue el chat que se me fue. Ya, aquí tenemos, verán, aquí tenemos un cuadrito, ¿ya? Esto se está multiplicando por esto. Aquí está el signo de por, multiplicación. Este por este por este y este por este. Y luego tenemos este por este, una multiplicación de monomios. Este por este y este por este. Y luego este por cada uno. Entonces empezamos aquí con el ejemplo que yo les dejé. Menos por más, menos. 2 por 2, 4. A por a cuadrado. Luego seguimos con el otro. Menos por menos, más. 2 por 3, 6. A por b, a b. A por b, a b. Y luego nos queda el último. Menos por más del 6 que nos queda menos. 2 por 6, 12. A por c, a c. Sí. Ya, y así tienen que hacerle con todos. Ya, el siguiente, y tenemos, resuelve, aquí hay una multiplicación de polinomios, como hicimos el ejemplo de base por altura, lo mismo aquí. Aquí tenemos otro ejemplo que es similar al que acabamos de hacer, y aquí una división. Aquí tienen que dividir 15 para 5, menos 20 para 5, 10 para 5. ¿Ya? Y aquí también hay otra división, para que hagan dos divisiones de tarea, ¿ya? Hasta ahí es la tarea, estimados estudiantes. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Qué dicen? No dicen, de mi parte no. No, Lisen, todo está claro. Ya, alguien pareció que me iba a preguntar algo. ¿No?
Ya, entonces quedamos hasta ahí, estimados estudiantes, ¿ya?